visitarnos, quiere darse a nosotros. Escúchenle, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Dios hizo alianza con Abraham por un compromiso que en respuesta Abraham hizo con Dios de seguirle hasta el final, bajo los parámetros y condiciones en las que Dios le pidiera ese seguimiento, le pedía ese seguimiento. Y Dios también se comprometió con Abraham al 100% de responderle de una manera fiel con su presencia, su ayuda y el sustento no solamente material, sino espiritual en todas las necesidades fisiológicas y espirituales. Esos compromisos se pactaron por una alianza y el signo de esa alianza, de ese compromiso entre Dios y Abraham, fue la circuncisión. Un signo externo que manifestara exteriormente un pacto interior que ya habían hecho Abraham y Dios. ¿Y cuál fue el problema del pueblo judío? Que se detuvo más en la acción externa, como si ella tuviera la eficacia para manifestar o para dar al hombre ese pacto entre los dos, el hombre y Dios. Esa es precisamente la lucha que está teniendo San Pablo con los Gálatas. Porque él dice que la eficacia del pacto no brota por signos externos. La eficacia del pacto brota precisamente de una adhesión total a Dios desde el corazón, desde el alma, desde la intención, desde una experiencia profunda de querer entregarle toda la vida a Dios, pase lo que pase, y acoger a Cristo, acoger su salvación y la propuesta que el Señor hace, acogerla con todo el ser. Y es la disputa que está teniendo también Jesús con los fariseos, porque ellos creen que la eficacia salvífica viene por el cumplimiento de procedimientos rituales: lavar unos platos, lavarse las manos, lavarse los pies, vestirse de tal modo, dar los pasos así, de esta manera. Y por eso el Señor les dice que son unos necios, porque por fuera aparecen bien y cumplen las prescripciones así, bien estrictamente,
como minuto a minuto, segundo a segundo, aquí aparece externamente todo bien, pero por dentro no hay ningún tipo de pacto, no hay ningún tipo de alianza. Por dentro solo hay rapiña, infidelidad, porque hay maldad en el corazón, porque no hay deseos de vivir totalmente para el Señor, porque en el interior no está la intención de morir por el prójimo, de darlo todo por el prójimo, porque en el interior solo hay deseos de beneficiarse a sí mismos, de acomodarse a sí mismos, incluso valiéndose de la misma ley para vivir bueno, para vivir tranquilos, para vivir de una manera confort. Y esa es precisamente la perversión de la vocación cristiana. Cuando nosotros constituimos la relación con Dios a partir de cosas externas, de hechos externos. Fíjense qué tan delicado es que uno puede asistir a la Eucaristía simplemente por un cumplimiento externo, pero puede estar dentro de la Eucaristía y ni siquiera es consciente de lo que pasa allí en la Eucaristía. Ni siquiera es consciente del sacrificio de Cristo en el altar. Ni siquiera se tiene la suficiente conciencia de que aquí se manifiesta el acto redentor de nuestro Señor. Entonces, ¿en qué queda la celebración eucarística para un cristiano que viene así, de esa manera a la celebración? Simplemente una celebración ritual externa. Internamente no está pasando nada. El Concilio Vaticano II, advirtiéndonos de esto, nos dijo en el Sacrosanctum Concilium que la celebración de los sacramentos y de la liturgia supone la fe del cristiano. Es decir, que sin un profundo espíritu de fe, una profunda conciencia de lo que está sucediendo en el sacramento o en la celebración litúrgica, si no hay una profunda conciencia, entonces tampoco hay fruto salvífico en el alma. Así recibas al Señor, porque recibes al mismo Señor. Pero si tú no tienes una profunda conciencia de la presencia del Señor, la eficacia del sacramento, aunque sigue la presencia del Señor allí, no puede producir frutos en tu alma. Porque aquel que te creó sin ti, lo dirá San Agustín, no te salvará sin ti. Nosotros podemos estar celebrando los sacramentos simplemente por un compromiso externo, por cumplir. Pero con el corazón, como dice el profeta Isaías, lejos de mí. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica para la vida cristiana una renovación muy profunda. Esto implica para toda la vida cristiana un compromiso de conversión inmediato y urgente. Esto implica para todos nosotros dar un paso adelante dejando el mundo y el pecado y entregarnos totalmente a Dios. Nosotros los cristianos tenemos que crecer cada vez más en ese camino de la fe al cual nos está llamando el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Porque la eficacia no viene de la circuncisión. La eficacia no viene de que se hayan o no se hayan circuncidado. La eficacia viene de la fe en Cristo. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos a Cristo como el centro supremo de nuestro corazón? Como el fundamento sustancial de nuestra vida. Es decir, Jesucristo es el que mueve todo nuestro ser, es el que nos motiva a hacer las cosas, a caminar, a realizar proyectos, o hay otras intenciones que nos mueven a nosotros. Verdaderamente es Jesús el que nos está haciendo llenar de pasión, el que nos está haciendo hervir la sangre, el que mueve toda nuestra existencia humana, o hay otros intereses.
Porque si hay otras fuerzas y otros fundamentos que nos mueven, entonces estamos como los Gálatas que están poniendo su fundamento en la circuncisión. ¿Cuál es el ideal de mi vida? Yo verdaderamente quiero vivir por Cristo, quiero vivir para el Señor, quiero ser totalmente del Señor y quiero arriesgarlo todo para el Señor. ¿O hay otras cosas que me mueven, otros intereses? Eso es lo que nos plantea la liturgia de la palabra en el día de hoy. Cuando nosotros entramos en dificultades, podemos caer en el peligro de buscar solamente al Señor mientras se nos solucionan esas dificultades. Pero una vez se solucionan las dificultades, ya nos vamos apartando poco a poco del Señor. ¿Eso qué significa? Que las intenciones del corazón no eran rectas. Que yo al Señor lo estaba buscando simplemente por lo que Él daba. Pero cuando ya me entró la tranquilidad, cuando ya se solucionaron todos los problemas económicos, familiares, sociales, espirituales, ya como que yo le rebajé al ritmo de entrega, de compromiso con el Señor. Y por eso dice el libro de Judith que Dios nos prueba a nosotros, así como probó a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. O como le pasó a Job, para amonestarnos. Porque muchas veces nuestra intención no es totalmente recta. Y la conversión apunta a eso, a una rectitud muy profunda del corazón. Quien verdaderamente quiere al Señor y quiere vivir para el Señor, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Y todo es todo. Mundo, pecado, uno mismo. El que vive para Cristo ya no puede pensar en sí mismo. Ya no puede pensar en su beneplácito, en su confort, en su estabilidad. El que vive para Cristo tiene que salirse de sí, arriesgarse por Cristo, arriesgarse por el Señor y por su Evangelio, arriesgarse por la caridad al prójimo hasta el extremo, venga lo que venga. Ese es el auténtico discípulo del Señor. El que vive, el que trata de obrar según Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga. Hoy, lamentablemente, nosotros en la iglesia hemos apostado en muchas cosas. Hemos apostado en lo fundamental. Hemos apostado el amor por Cristo, por obedecer otro tipo de cosas que no debemos obedecer, por someternos a otro tipo de normas y reglas que no tienen nada que ver con el Señor, que no se desprenden del corazón del Señor, que no se desprenden del Evangelio, que no hacen parte de la vida cristiana. Después del Concilio Vaticano II ha habido una preocupación muy fuerte en la iglesia, y es que la iglesia, por entrar en contacto con el mundo, muchas veces se ha vuelto mundana. Y eso lo vemos, es muy evidente hoy. Hemos sido capaces de apostar cosas santas, sagradas, fundamentales, por estar sometidos a un sistema que no tiene nada que ver con el Evangelio, que no tiene nada que ver con la propuesta cristiana. Y así sencillamente nos hemos ido rebajando y hemos ido entregando. Y hemos ido soltando principios fundamentales de la vida cristiana sin importar, sin ningún dolor, sin ningún interrogante. Allá estamos llegando muchos cristianos. ¿Acaso eso no es apostatar de la fe? Fíjense, San Pablo estaba en un contexto muy diferente al que vivimos hoy. ¿Qué tal si San Pablo fuera el que estuviera hoy viendo todo lo que está pasando dentro de la iglesia? ¿Qué sucedería?
Porque hoy están sucediendo cosas más dramáticas, más terribles que las que contempló él en su época. Y con unas actitudes tan nefastas, incluso dentro de la vida sacerdotal y consagrada, que uno ni siquiera dentro de la lógica racional natural las concibe y las piensa. Sacerdotes y consagrados que hemos sido capaces de llegar a actitudes extremas donde uno dice, Dios mío. Ni en el mundo animal y racional se han llegado a vivir las cosas que se viven hoy. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Los cristianos, católicos, anestesiados, no se nos da nada. No se nos da nada. Dice el Señor a través del profeta Joel, lloren los sacerdotes mientras están en el atrio y el altar. Lloren. Lloren de tristeza por la devastación de mi pueblo, por la infidelidad de mi pueblo. Y eso que era otro contexto. El ser humano ha llegado ya a un grado altísimo de perversión tan tremenda. ¿Y por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir bajo unos criterios relativistas de este mundo. Tranquilo, no se preocupe, eso es normal. Eso es apenas normal. Sí. Normal lo que pasa hoy al interno de las familias. Familias que se autodestruyen internamente. Normal que se estén llegando en el ámbito sexual y afectivo a cosas que ni siquiera en el mundo salvaje y animal se hacen. Y nosotros tranquilos, como si nada estuviera pasando. Hoy es un tiempo en el que deberíamos pedirle al Espíritu Santo que viniera a abrirnos los ojos. Y es un tiempo en el que deberíamos estar reparando